Muy buenos días. Bienvenidos al domingo de la primera semana del tiempo de Cuaresma. Intenciones para la Eucaristía del día de hoy. Por el cese de la propagación del coronavirus en Venezuela y en el mundo entero. Por las personas que nos piden oración. Por los que sufren depresión, angustia, ansiedad y desespero, para que Dios les dé fortaleza. Por todos los que viajan, para que en todo momento estén con protección, bien y mucha alegría. Por la paz en el mundo, en especial por los países en guerra y sus habitantes. Por la salud física, mental y espiritual, conversión, bienestar y pronta recuperación de Lucy Saab de Romero, Mateo Morante Mesa, Adriana Azuaje Machado, Manuel Useche, Laura Mercedes, Jorge Andrés Briceño, Juan Ciciruca, Carlos Luis Ochoa Silva, familia Bujana Di Filippo, por la conversión, sanación y liberación de las hermanas discípulas del Divino Maestro, familia Tawil, Filimar Jacobozzi, Pina Baggio, Marianni Torres, Sofía Luna, por una persona en especial, su conversión, su salud física y espiritual, por todos los enfermos con cáncer, todos los contaminados con coronavirus, en especial los de nuestra ciudad de Barquisimeto, por todos los enfermos en los hospitales. Intenciones y necesidades. Mariana y Diego, familia Ochoa Coronel, Agustín José Tawil. Por la fortaleza y fe de Camilo y Beatriz y Laura Prieto. Por el embarazo y sano alumbramiento de María Fernanda, Daniela Rojas, Sara Cortés de Benito, Paola Salusti de González, Alejandra Iribarren de Mendoza, Antonella Matuti de Corniel, Damelis López Primavera, Sofía Alejandra, Erika Rosana Niño Suárez, Emelín Belune de Carrá, Milena, María Milagros Arias de Álvarez, Mariana Guerrevere de Naín, María Corina Antequera, María Félix Amaro Rojas. En acción de gracias por todas las bendiciones y favores concedidos, a Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo y a Jesús de la Divina Misericordia. A la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de la Milagrosa, a la Virgen de Satanudos, a la Virgen de Fátima y a la Divina Pastora, a San José María Escribá, a San Agustín, a San José y a Santa Mónica, a Jesús sacramentado y a San Ezequiel Moreno por los 90 años de vida de Ana Antonia de Torres. En acción de gracias por el cumpleaños de Cristina, a las benditas ánimas del purgatorio. Difuntos. Jesús Manuel Rodríguez Acosta, 13º aniversario. Cintia Margarita Torres Uzcategui, 21 meses. Jehad Nasser, 13 meses. María Gabriela Tizo, 10 meses. Alberto Ferrer Pérez, 7 meses. Hermaní Bustillo Salas. Belén Alfín de Grimán. Elizabeth Paez de Del Búfalo. Carlos Alberto Montero. José Antonio Montero. Arcadio Díaz. Santina Adelia de Del Búfalo. Fanny Graciela Cáceres de Colmenares, Iraida Lejos de Suárez, Hanne Jacarinas Lima Alvarado, Julio César Godoy, Vincenzo de Palma, Mateo González Ferraz, Rafael Eduardo Sánchez Soteldo, María Lourdes Soteldo de Sánchez, Víctor Ramón Sánchez Romero, Alfonso Ivalesca Chávez, Eric Schell, Max Gilbert Azuaje López, Ángel Mendoza, Juan Carlos de Abreu Urquiola, Fray Fernando Torresilla, Carlos de Nóbrega, José Ramón Pereira, Henry Tawil, Antoine Dalati y Judá Osta de Dalati, Abraham, Amalia, Germán, Antonio, Teresa, Olga y Ernesto Bojana, Antoinette Motrán, Teresa Yangi, Virginia de Jesús Núñez, Jorge Viera, René y Jorge Ray, Suad Musafi, Crescenzo Di Filippo, Alfred Susana y Tony Sagbini, Elías Fadua Salva, Nadia, George y Antoine Yerizati, Eustoquio Rafael Rico Mora, por todos los que han fallecido por causa del coronavirus, los niños no nacidos, las ánimas benditas del purgatorio. Aniversarios. Cintia Margarita Torres Uzcategui, 21 meses. Jesús Manuel Rodríguez Acosta, 13 aniversario. Jehad Nasser, 13 meses. María Gabriela Tizo, 10 meses. Alfonso Ferrer, 7 meses. Vamos a dar comienzo a la Eucaristía del día de hoy. Sean todos bienvenidos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración de este primer domingo de Cuaresma. Nos sentimos acompañados, no nos sentimos solos en este desierto cuaresmal que nos invita a la iglesia, donde nosotros tenemos que purificar nuestros pecados. Estamos con el Espíritu Santo, por eso es importante siempre invocarlo. Y como en este camino necesitamos la misericordia del Señor, eso es lo que vamos a hacer a continuación, pedirle perdón de todas nuestras faltas, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomamos asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor, dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios: no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer,
agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme tu salvación que regocija, mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación, pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre,
sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en la piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver las grandezas de todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Buenos días. ¿Cómo están? También bendecido por el Señor. Comenzamos pues ya la Cuaresma como tal, empezamos a contar ya. Y es un camino que estamos todos invitados. Y para ir a un camino, a un sitio, a un destino, siempre nos llevamos cosas, ¿verdad?, para el camino. Pues, ¿qué cosas te llevarías para andar en este camino cuaresmal? ¿Qué necesitarías para estar en este camino cuaresmal? Pues eso es lo que en cada palabra de Dios nos va a ir transmitiendo, donde nosotros tenemos que estar muy pendientes para tenerlo en cuenta y tratar de buscar esas cosas que son las necesarias. Y una de las cosas que son más necesarias para emprender este camino cuaresmal es estar con el Espíritu Santo. Por eso yo les invito a que cierren sus ojos y vamos a invocar al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo lo debo decir, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia satisfacción. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento, fortifica mi voluntad, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Es el Espíritu Santo quien nos dará esa fortaleza, nos ayudará y nos iluminará siempre el camino a seguir, el camino al Señor. Y
nos acompañará y nos librará de las tentaciones. Y fíjense por dónde, que ese es el tema de este domingo, las tentaciones. Empezamos desde el primer libro del Génesis, cómo Eva y Adán fueron tentados. ¿Por quién? Por el demonio. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, se dejaron arrebatar esa gracia que Dios, su creador, les había obsequiado, le había dado. Eso quiere decir que ¿quién nos arrebata la gracia? ¿Quién? Pues no, Señor. Tampoco. Nosotros mismos. Nosotros mismos nos arrebatamos esa gracia. El demonio, por supuesto, nos tentará para que nosotros mismos nos las quitemos. Pero somos nosotros mismos. ¿Se están dando cuenta cómo nosotros somos capaces de arrebatar eso de lo que Papá Dios nos dio? Por unas tentaciones. Y fíjense lo que pasó con Adán y Eva. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Porque antes no y ahora sí. Pues todas estas cosas, las tentaciones, ¿verdad? No nos dejan como que así. Yo digo que las tentaciones no en sí no son pecados, no directamente, siempre y cuando nosotros no nos dejemos, ¿verdad?, dejar hacer esas cosas. Las tentaciones las tenemos todos los días. Una cosa es acceder a las tentaciones, a cumplir a las tentaciones. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar. Y fíjense que esto, Adán y Eva, lastimosamente, por estar como que totalmente envuelto en esto, se dejaron llevar. Dice el Papa Francisco que no hay que dialogar con el demonio. No hay que dialogar con el demonio porque fíjense lo que le pasó a Adán y Eva. Y eso también nos puede pasar a nosotros. ¿Ok? Dándole vuelta, él siempre va a ganar. El demonio siempre va a ganar. Y más si nosotros estamos débiles y no tenemos la gracia, por supuesto estamos indefensos en esa situación y por supuesto vamos a caer fácilmente. Si es de tener una reflexión realmente del día de hoy, yo les recomendaría nuevamente releer la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Realmente nos explica, es más, ya nos explicó, el que estuvo atento a la proclamación de la carta del apóstol San Pablo ya lo dijo todo. O sea que yo lo que voy a hacer es solamente dar alguna resonancia de las cosas, porque explica también esto de las tentaciones y sobre todo de la gracia, que no tenemos de otra sino estar siempre atentos. ¿Quién es el nuevo Adán? Jesucristo, totalmente. ¿Ok? Lo que nos arrebató Adán y Eva nos ha sido devuelto en Cristo, porque para eso ha venido Cristo, para salvarnos de las tentaciones y perdonarnos, darnos una nueva oportunidad. Y eso lo tenemos que ver y reconocer. Por eso es Cristo debe ser necesario para ti. Cuando te apartas de Cristo ya no es necesario, te ves desamparado y por supuesto viene el demonio a trabajar. Porque Él está trabajando a las 24 horas del día. Él no se cansa. Como Dios nunca se cansa de amarnos.
Y fíjense que desde el principio Dios sopló en el hombre, sopló el Espíritu Santo. Y a pesar de todo eso, nosotros mismos, por los débiles que somos y por no buscar realmente lo que nos debe de ayudar, por supuesto, nos vemos desamparados. Por eso nosotros tenemos que recurrir siempre a Cristo. Y ese es el ejemplo que nos da hoy Cristo en el desierto. En el desierto es un sitio donde nos podemos encontrar con Dios, pero también nos podemos encontrar con el demonio. Pero fíjense que eso siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Lo importante es yo resistir y ser vencedor en la tentación. ¿Y cómo lo voy a hacer? Estando en gracia y creyendo realmente en Dios. Y por eso Jesús no cayó. Interesante dato que antes de Jesús ir al desierto, primero fue bautizado. Y se suponía que, bueno, era el Hijo de Dios, pero él pasó por el bautizo. Estaba en gracia de Dios antes de emprender el camino. Ese es otro dato importante para la Cuaresma. Invocar al Espíritu Santo y estar en gracia. Por eso nosotros tenemos que recurrir a la confesión. Estar totalmente preparados para vivir esta Cuaresma. Y fíjense que me quedo solamente con las últimas palabras de Jesús cuando salió victorioso totalmente, ¿verdad? En todas salió victorioso, pero la última creo que para mí es la palabra clave. Clave. Cuando le dice, retírate, Satanás. Esa es la palabra exacta de la que nosotros debemos de tener siempre en mente, para que cuando nosotros nos veamos en una tentación, ¿verdad? Decir, apártate de mí, Satanás. Inmediatamente Satanás se fue. No quiso más hablar, no quiso más dialogar. Apártate de mí, ya te pasaste. ¿Cuántas veces dices tú eso cuando estás en la tentación? No. Estás ahí, dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta, pum, y al final después dice, ay, caí en tentación. O sea, sentir esa tentación inmediatamente a trabajar, a luchar para quedar librado. Y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Pues para nuestra meditación personal, pues así como te he preguntado qué tienes para emprender este camino, también podríamos decir cuáles son esas tentaciones que tienes. ¿Has salido victorioso o no has salido victorioso? ¿O sigues cayendo en esas tentaciones? ¿Qué has hecho para salir de ellas? Pues el Señor pues nos invita a que emprendamos un camino cuaresmal para tratar de purificarnos, para tratar de encontrarnos con ese Jesús que también tuvo que pasar por todo esto, pero a diferencia de nosotros es que siempre creyó en Dios, en su palabra. Y siempre estuvo firme. Tú también puedes ser también, porque vemos además un Jesús tan humano que me puedo identificar con Él. Pasó por un desierto y además pasó hambre. Interesante dato de la humanidad también de Jesús, porque muchos dirían, pero bueno, Él era el Hijo de Dios, pero sintió hambre y tuvo las tentaciones.
Así que tenemos un Jesús que además yo me puedo identificar y también Jesús me invita además confiar en Él y sobre todo confiar en el Señor. Dejémonos amar por Jesús en estos 40 días, dejémonos acompañar con el Espíritu Santo y meditemos y reflexionemos cuáles son esas tentaciones que me apartan de Dios, que además me hacen a mí mismo arrancar esa gracia que Dios me concede. Pidámosle a la Virgen María, que además es una herramienta importante, un instrumento de Dios importante para que nos ayude a liberarnos de las tentaciones, pedirle a ella que nos ayude, interceda por nosotros para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Profesamos nuestra fe diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentémosle al Señor nuestras intenciones. Oremos a Dios Padre en este tiempo de gracia y en este día de salvación por la Iglesia, empujada como Cristo por el Espíritu al desierto de la Cuaresma, para que nos veamos fortalecidos en la lucha contra las fuerzas del mal. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que no se muevan por sus propios intereses personales o partidistas, sino que orienten sus esfuerzos al servicio de toda la comunidad humana, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los creyentes, para que en esta Cuaresma escuchemos la palabra de aliento que necesitamos, la escuchemos con el corazón y sintamos el impulso de la presencia y la acción de Dios que nos conduce por el camino de la conversión personal, social. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, también por los que traemos en nuestros corazones, que queremos entrar en la Cuaresma, esta que estamos viviendo, para que podamos vivir la experiencia del encuentro con Dios en Jesucristo nuestro Señor, y creamos y nos convirtamos sinceramente, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos de Ucrania, de Rusia, para que encuentren en Cristo el camino de la paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Sigamos pidiendo al Señor por nuestros hermanos de Turquía y Siria, para que la misericordia del Señor les acompañe en estos momentos tan difíciles, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por los pobres pecadores. Nosotros también podemos tentar a otros a pecar. Por eso es importante estar en gracia. Pidámosle al Señor siempre la gracia del Espíritu Santo, para que no seamos capaces nunca de tentar a otros a caer en pecado. Roguemos al Señor. Pídase la gracia que queremos alcanzar. En silencio, pidan al Señor. Roguemos al Señor. Mira, Señor, en tu bondad todas estas nuestras intenciones, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tomamos asiento.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que nuestra vida responda a estos dones que van a ser ofrecidos, en los que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente, nos enseñó a sofocar las fuerzas del pecado, y de este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente los que hoy recordamos y han sido mencionados al principio de esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, bajo la advocación Nuestra Señora de la Consolación, San José su esposo, los apóstoles, tus santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de la alegría del Señor, porque somos sus hijos muy amados, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos todos, dense un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Jesús, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Protocolo para recibir la comunión. Se les pide a todos la colaboración de permanecer en sus asientos y esperar las indicaciones de los sugieres. Poco antes de llegar al sacerdote o ministro, deben quitarse el tapabocas y colocar sus manos frente a él, formando con ellas un trono, una mano debajo de la otra. Recibirán la comunión en la palma de la mano y deberán consumirla frente al sacerdote o ministro. Para aquellas personas que no puedan recibir la comunión sacramental en estos momentos, a continuación la oración para recibir la comunión espiritualmente. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Y ahora que ya te he recibido, permíteme abrazarte y unirme del todo a ti. Señor Jesús, que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy perdóname
sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido y vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo les decía el miércoles de ceniza que nosotros tenemos que propiciar también momentos que realmente sintamos un cambio, ¿no? En este proceso cuaresmal. Por eso siempre es bueno dejar propicios el silencio, espacios de silencio para que el Señor hable en nuestro corazón. Si nos mantenemos en una continua bulla, en muchos quehaceres, nos va a costar un poco canalizar todo lo que nos hemos nutrido de la palabra de Dios. Entonces es importante pues tener un proceso de asimilación de la palabra de Dios y más cuando hemos recibido el cuerpo de Cristo. Cristo ya está en cada uno de nosotros y los que no han podido pues hasta ahora comulgar espiritualmente, por supuesto lo tienen que ir haciendo para irse preparando para ese encuentro con el Señor en la Eucaristía. Hemos escuchado también la palabra de Jesús en una de las tentaciones que dice, no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra que sale de la boca de Dios. Pues precisamente tenemos que saber digerir ese alimento que está circulando por nuestra mente.
Oremos. Alimentados, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. A nuestros hermanos difuntos, dale el descanso, Señor, dale el descanso. Abre tus brazos de amor, tu salvación. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Señor, que nuestros hermanos en sus aniversarios, Jesús Manuel en su 13 aniversario, Cintia en su 21 aniversario, Jean en su 3er aniversario, María en su 10 aniversario y en Alberto en su 7º aniversario, y a todos nuestros familiares difuntos que esperaron y creyeron en ti, no padezcan las penas del purgatorio, sino que disfruten contigo de la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Déjeme de darle la cita de la carta del apóstol San Pablo a los romanos para que la mediten en sus casas, del capítulo 5, del versículo 12 al 19, para que mediten pues y se sigan nutriendo de esta hermosa carta del apóstol Pablo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz. ¡Que viva Cristo!